definición del logaritmo, logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si la base elevado al logaritmo va a ser igual al argumento, es decir, a la c es igual a b. Y en la calculadora, cuando ustedes quieren calcular, sé que no todos tienen la función logaritmo en otra base que no sea la 10. La base 10 es cuando les aparece solamente log. Entonces logaritmo en base a de b lo pueden calcular como el logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base en base 10. ¿Sí? Bien, en el caso del ejercicio 14, función 4, les dan logaritmo en base 2 de x más 1. ¿Qué tienen que saber ustedes? Que la función logaritmo no está definida para todos los números reales. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier número real, es decir, nosotros no podemos reemplazar en la x cualquier número real porque no va a estar definida para todos. ¿Para quiénes va a estar definida? Para los que son positivos, mayores que 0. Entonces, eso de hecho nos determina el dominio de esta función. Tomamos el argumento y formamos esa inecuación. El argumento tiene que ser positivo, no puede ser ni negativo ni 0. Despejamos esa inecuación y nos queda que x es mayor a menos 1. Estos son los x para los cuales la función logaritmo en base 2 de x más 1 está definida. Podemos afirmar entonces que el dominio de esa función es igual a este intervalo desde menos 1 hasta más infinito. Ahora, si nosotros ahora nos piden las intersecciones con los ejes, es decir, con el eje x, nos está pidiendo las raíces. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la función f4 se hace 0. Igualamos entonces logaritmo en base 2 de x más 1 igualado a 0. Según la definición, nos quedaría entonces que 2 a la 0 va a ser igual a x más 1. 2 a la 0 igual a x más 1 según la definición. ¿Sí? Despejamos la x, 2 a la 0 es 1 y el 1 pasa restando. Entonces nos queda x igualado a 0. ¿Sí? Vamos a corroborar con la calculadora. Logaritmo en base 2 de x más 1, 0, 0 más 1. Y ahí nos da 0 efectivamente. Muy bien. En la consigna C nos piden si existen, esa era la consigna C, las intersecciones con el eje x, es decir, la raíz. Ahora nos pide en la consigna B si es decreciente o creciente. Para saber si la función logaritmo es creciente o decreciente, es fácil, podemos armar una tablita y ver cómo se comportan los valores. Vamos a hacer vamos a armar nosotros una tablita de valores y vemos cómo se comporta y después vamos a ver qué pasa según la base. Entonces, ¿qué valores le podemos dar a nuestra tablita? X, Y. Los valores que le podemos dar a la tabla son los que nos determinan, lo que están determinados en el dominio, es decir, desde menos 1 en adelante, sin incluir el menos 1. Entonces, por ejemplo, puede ser menos 0,5, puede ser 0, 1, 2, 3, 4 y así puedo seguir. Los que no tienen la función logaritmo en base 2, en la calculadora lo que pueden hacer es logaritmo de menos 0,5 dividido logaritmo de la base. Por ejemplo, les quedaría así: logaritmo de menos 0,5
dividido logaritmo de la base. Los que no tienen la función logaritmo, ¿sí? Menos 0,5 más 1 me faltó. Eso les da menos 1, ¿sí? Entonces, yo como tengo, voy a hacer la tablita rápido. Logaritmo en base 2 de x más 1. Mi tabla comienza en menos 0,5, termina en 4. Y puede ir de 0,5 en 0,5, ¿sí? Al 0,5 le corresponde menos 1. Al 0 le corresponde 0, ya habíamos calculado eso. Al 1 le corresponde 1. Al 2 le corresponde 1,58 aproximadamente. Al 3 le corresponde 2. Y al 4 le corresponde 2,32 aproximadamente. Entonces vemos que si crece x, también está creciendo los valores de la función. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la función es creciente. ¿Cómo nos damos cuenta si la función va a ser creciente? Analizando la base. Fíjense que la base es mayor que 1. Bien, entonces tenemos que la función logaritmo en base 2 de x más 1 es creciente. Nos piden que representemos gráficamente esta función. Acá yo me armé una tablita, un sistema de ejes cartesianos. Al menos 0,5 le corresponde menos 1. Fíjense que nosotros llegamos a la conclusión de que no estaba definida para el menos 1. No está definida ni para los que están a la izquierda del menos 1. ¿Qué podemos concluir ahí? Que en menos 1 hay una asíntota vertical. ¿Sí? Asíntota vertical en menos 1. Tenemos una asíntota vertical. Asíntota vertical en x igual a menos 1. ¿Por qué? Porque fíjense donde nuestro intervalo del dominio comienza. Ahora, al menos 0,5 le corresponde menos 1. Menos 0,5 está acá. Le corresponde menos 1. Al 0 le corresponde 0. Al 1 le corresponde 1, según la tabla de valores que acaba de formar. Al 2 le corresponde 1,58. Por acá. Al 3 le corresponde 2. Por acá. ¿Sí? Y ahí podemos ya unir nuestra curva. Hace esto. Fíjense que efectivamente es creciente y se va asomando a la asíntota vertical sin tocarla. ¿Sí? Esta es la función f4 logaritmo en base 2 de x más 1. ¿Sí? Siempre cuando vamos a querer formar nuestra tablita, primero vamos a sacar el dominio para saber qué valores le podemos dar en una función logarítmica a nuestra tabla. Entonces, la gráfica era la consigna E. Entonces, me falta hallar las ecuaciones de la asíntota. Ya dijimos, fíjense que acá nosotros hallamos el dominio y vemos que dónde está el valor de en nuestra inecuación cuando nosotros llegamos a formar que esto tiene que ser mayor que 0 para que esté definida, mayor que menos 1. Entonces esa sería nuestra asíntota vertical, x igual a menos 1. Ahora,
tenemos el dominio. Podemos analizar el conjunto imagen. Si nosotros hacemos líneas imaginarias, vemos que la función esta sigue hacia abajo y sigue hacia arriba. Crece lentamente, más lentamente que una exponencial, sí, pero no deja de crecer. Entonces podemos afirmar que el conjunto imagen de la función 4 son todos los reales. Muy bien. Ahora, nos preguntan en la consigna H, nos preguntan acerca de si existe, por ejemplo, f4 de x igualado a menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, anteriormente nosotros habíamos igualado a 0 para hallar las raíces. Bueno, podemos hacer el mismo procedimiento, pero igualado a 2. ¿Qué nos va a quedar? Logaritmo en base 2 de x más 1 igualado a menos 2. ¿Cómo resolvemos esto? Según la definición, base elevado al menos 2 nos tendría que dar el argumento. 2 elevado a la menos 2 es un cuarto igual a x más 1. Si despejamos nos queda un cuarto menos 1 igualado a x. Un cuarto menos 1 es menos 3 cuartos. Por lo tanto, nos queda que el valor que tiene que tomar la x para que el logaritmo en base 2 sea igual a menos 2 es de menos 3 cuartos. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a repasar qué analizamos. Hallamos el dominio, dijimos que f4 era creciente, determinamos la intersección con el eje x. Podemos observar según nuestra gráfica también que la intersección con el eje y es el 0. Ahora nos piden, ¿cómo se dice? La intersección con, representamos gráficamente. También que hallemos el conjunto imagen, esa era la consigna E, hallamos el conjunto imagen analizando la gráfica y determinamos en el H cuál es el valor que hace que este logaritmo en base 2 sea igual a menos 2.